La semana pasada celebramos el Día del Medio Ambiente en medio de una crisis que estamos viviendo por el agua potable. ¿Qué se entiende por cuidado ambiental? El gobierno está llevando adelante distintas obras que vale preguntar si tiene en cuenta este aspecto. ¿Cómo es la coordinación entre el gobierno nacional y el departamental? ¿Cuál es el aporte de la intendencia? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué pasa con la política? ¿Tiene en cuenta algunos aspectos ambientales? De todo eso hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. La crisis del agua que todos estamos viviendo ha puesto sobre la mesa, yo diría que esa es una de las partes muy positivas, la importancia de atender al agua en todas sus dimensiones. Creo que ahí estamos en pleno acuerdo con la Universidad de la República y también en el reconocimiento de la falta de investigación sistematizada alrededor de ese tema. Las cosas concretas de corto plazo, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Lo que sí vemos es que este tiene que ser un tema de agenda para el presente y para el futuro. Para eso buscamos al socio que creemos que es el mejor socio, que es la Universidad de la República, para ir armando una corriente de investigación y de estudio en torno al agua subterránea, que no sabemos ni cuánta es, ni dónde está, ni cuáles son las consecuencias de las cosas que suceden arriba, ¿verdad? No tenemos información, la universidad tampoco. Bueno, es hora de armar algo y también darle rienda suelta al tema de la investigación científica. De varios temas estaremos hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con el ingeniero Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo está? Muy contento de estar acá, muy contento por Uruguay como todo el mundo, ¿no? Ahí está, con el regreso hoy del plantel celeste después de esa Copa del Mundo, ¿no? Del título, sí. Con muchísima gente además en la calle, ¿no? Sí, una alegría bárbara. Yo estaba viendo ahora en la Intendencia la gente que se había juntado y las fotos que llegaban de todos lados. Una alegría para todo el mundo. Exactamente, somos muy futboleros y ni que hablar, sí, pero aparte no solo la gente futbolera, ¿no? Porque hay un montón de personas que quizás no siguieron el campeonato, pero que ayer vieron el partido y muchos que salieron a festejar después, ¿no? O sea, sí. Una alegría compartida, además de un orgullo que ya venía compartido, de una forma de ver las cosas que me parece súper interesante, más allá del resultado del apoyo, que además encima te sale campeón. Se festeja como siempre. Bueno, temas importantes también hablar de ambiente, ¿no? Hablar de distintos aspectos. Por ejemplo, también estamos atravesando una crisis de agua potable. ¿Cómo está viendo eso, precisamente, la situación en la que estamos hoy? Y bueno, con muchísima preocupación y con mucho trabajo de parte de la Intendencia. Realmente entendemos que hay una situación de emergencia, así lo hemos dicho públicamente, y estamos tomando desde la Intendencia todas las medidas que están a nuestro alcance, tratando de paliar una situación que se está dando hoy, que no es algo que está por venir, sino que ya está pasando. El acceso al agua potable hoy es una dificultad para un montón de gente, sobre todo en sectores más vulnerables, y estamos tratando de cubrir a través de diferentes medidas esa carencia, ¿no? Estamos repartiendo agua, ya hemos repartido más de 100.000 litros de agua embotellada, en merenderos, en complejos de jubilados, en diferentes lugares donde la Intendencia, en policlínicas, donde la Intendencia alcanza para paliar esa situación, ¿no? Y además siguiendo de cerca, intentando colaborar en todo lo posible con OCE, a partir de las reuniones del Comité de Emergencia Departamental, hemos ido avanzando en coordinación, pusimos a disposición de OCE todos los servicios que nosotros tenemos de call center, el 092-250-260, que ha tenido tanto éxito entre la población para recibir y comunicar temas de limpieza, lo hemos puesto a disposición para que la gente pueda informar de sus pozos, pueda informar de roturas, las estamos reportando. ¿Y la respuesta ha sido similar, por ejemplo, también? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ha sido muy buena, ya tenemos, si no recuerdo mal, lo estamos publicando toda esta información en el Observatorio Ambiental de la Intendencia día a día, pero hoy hay creo que más de 1.900 roturas reportadas y ya hay 500 que fueron reparadas, 800 que fueron ingresadas al sistema de OCE. Hemos generado una comunicación con OCE para que eso llegue rápido y para poder además informarle a las personas que su problema o lo que reportó se resolvió. Y bueno, apoyando en todo lo que podemos y paliando lo que podemos, es un tema que nos preocupa y que además lamentablemente no estamos viendo que en un horizonte corto
vaya a resolver. Ahora, usted dice, el tema que nos preocupa, pero ¿le sorprende que lleguemos a este punto, que estemos en esta situación? Sí, yo creo que sí. Creo que realmente entendemos que hubo alguna falta de previsión acá. Es decir, este tipo de medidas se tendrían que haber tomado antes y en coordinación con la población, con los diferentes actores. Pero bueno, y además mostrando toda la información sobre la mesa. Creo que a todos nos cayó como de sorpresa la situación cuando empezó a salir agua salada de las canillas, digamos, ¿no? Y eso tal vez se podría haber manejado antes o haber gestionado antes. Hoy nos consta que la gente de OCE está haciendo un esfuerzo muy grande por paliar la situación y bueno, estaremos para colaborar en todo lo que se pueda, ¿verdad? Bueno, a eso mismo, ¿no? Por ejemplo, no sabemos, todavía no están previstas lluvias para los próximos días. Esta situación se puede llegar a agravar. En ese sentido, ¿qué es lo que se piensa desde la Intendencia? Por ejemplo, tomar nuevas medidas, ¿cómo lo ven? Mirá, nosotros hemos... por un lado, nosotros propusimos 20 medidas que las hemos publicado, que se las presentamos al Gobierno Nacional cuando el ministro de Ambiente nos citó a esa reunión, a la intendenta, y fuimos con el equipo, y presentamos 20 medidas y hemos ido avanzando en ellas. Algunas son de alcance nacional, como proponer quitar algunos impuestos para favorecer la importación. Todo hecho bajo una hipótesis que se mantiene y es, nosotros en la primera reunión del Comité de Emergencia, donde están todos los actores vinculados a los temas de emergencia, ¿no? Y donde fue invitada a OCE, pero ahí estaba el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, ANEP, la UCEA, una cantidad de actores, el Ministerio de Ambiente, por supuesto. Nosotros ahí nos encontramos con un escenario donde hay una probabilidad alta de quedarse sin agua potable. Ya el agua que hoy tenemos no es potable porque no tiene los parámetros habituales, pero de quedarse sin nada, sin reservas, digamos, y ante ese escenario entendíamos que había que actuar y en esa dirección es que estamos actuando. Ese escenario se mantiene, es decir, lo que nos dice la gente del INUMET es que las lluvias están previstas recién para la primavera tardía, digamos, en un escenario de mucha incertidumbre además, porque tampoco es que los pronósticos sean tan claros en épocas de cambio climático, ¿no? Eso agrega agrega incertidumbre, y en este tipo de cosas uno tiene que trabajar con el peor escenario posible. Esa es por lo menos nuestra posición. Y ahí hemos ido generando una serie de herramientas como esto de la distribución de agua, donde hemos aprendido mucho, de distribuir agua potable, eso se va a volver fundamental, sobre todo llegando a los sectores más vulnerables. Y nosotros, ya te digo, hemos entregado 100.000 litros de agua, pero además hemos hecho un acuerdo con Cambado, donde no tengo los números cuánto se ha repartido, que también para llegar a sectores más vulnerables. Estamos relevando pozos que la población particulares nos han dicho que hay pozos. Ya tenemos como 70 y pico evaluados porque hay que ver las condiciones. ¿Y qué queda esa evaluación, por ejemplo? En general, la mayoría de los pozos no son aptos para agua potable. Nos ha dado muy poquitos que sí, porque tienen alto contenido de nitratos o algún problema de coliformes en general. Pero bueno, es importante tenerlo a disposición. También hemos hablado con empresas que han puesto pozos a disposición, previendo un escenario complejo, digamos, ¿no? Y bueno, estamos trabajando día a día con las policlínicas. Fíjense que nosotros la primera medida que tomamos fue habilitar a los médicos de que pudieran recetar agua en las policlínicas de la Intendencia, ¿tá? En base a lo que el mismo ministerio había dicho, el Ministerio de Salud Pública, de que, bueno, personas con alta presión o con temas renales, menores de 6 meses, y bueno, y hemos estado recetando y hemos entregado. Ahora con esto de los trialurometanos también estamos evaluando a ver si no hay que ampliar esa población. Y bueno, hemos estado conversando con otros actores, hemos pedido apoyo para organismos internacionales, para ver si puede haber apoyo, algunas conversaciones tenemos. Estamos trabajando día a día, llegando a diferentes lugares, siempre con ese objetivo de paliar la situación y de ir preparándose por un escenario más adverso todavía. ¿Ha aumentado el consumo de plástico? En ese sentido, la Intendencia ha tomado algunas medidas. ¿Qué evaluación hacen hoy sobre bueno, eso también, en paralelo a esto, claro, el consumo, el agua de la canilla no tiene envase, digamos, ¿no? Es algo a lo que nosotros estamos muy habituados, a lo que la población está muy habituada. Ahora que hay un consumo mayor de agua embotellada, hay una generación de plástico. Afortunadamente,
los plásticos son uno de los materiales que se puede recuperar mejor, o sea que si logramos un buen mecanismo logístico de recibir esos plásticos, se pueden reutilizar y recuperar en las plantas de clasificación que ya existen en Montevideo. Entonces hemos generado una red de puntos, muy rápidamente generamos una red de puntos en plazas, en parques, en ferias, un trabajo muy interesante que hemos hecho con los feriantes, para recibir, para que la población pueda dejar sus materiales ahí, sus bidones, botellas de plástico, y estos puedan ir a las plantas de clasificación. Eso ha estado funcionando muy bien. No tengo ahora en la cabeza el número, pero ha sido un número importante de toneladas que se han reciclado, que se han recuperado. Y bueno, seguiremos avanzando, más sumándolo a todos los mecanismos que ya la Intendencia tiene desplegado, que es el tema de bolsones en las casas, lo que recibimos en supermercados. Hay que actuar muy rápido y muy atentamente porque ese tipo de materiales además puede afectar la limpieza, ¿no?, de la ciudad, porque generan mucho volumen adicional de residuos que antes no existía. Recién en la introducción preguntaba, ¿no?, sobre el cuidado ambiental. ¿Qué pasa con el cuidado ambiental? En ese sentido, el gobierno está llevando adelante distintas obras, una de ellas, por ejemplo, el ferrocarril central. Y en ese sentido, el ministro de Transporte Falero ha sido crítico con la Intendencia en cuanto a las habilitaciones que ha brindado sobre la mitigación del impacto ambiental. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la postura de la Intendencia? Bueno, la postura de la Intendencia ha sido desde el principio, ha estado enmarcada en un tema de lo que entendemos como cuidado ambiental en un sentido amplio y moderno de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ambiental no solo pasa, incluye, pero no solo pasa por el saneamiento, por la limpieza, sino por la calidad de vida en general. Y ahí juega el ruido, el impacto en tu vida diaria, tu disfrute del aire, tu disfrute del espacio público. Eso es un poco lo que nosotros hemos avanzado y mucho con el tema de Montevideo Más Verde, que es una visión integral de todo lo ambiental. En este tema del ferrocarril, nosotros entendemos como muy positiva la obra, digamos, de acceso, por todo lo que implica para la producción de Uruguay, pero también implica un impacto en el día a día de las personas que viven por donde pasa. Y la Intendencia simplemente lo que ha hecho es pedir las salvaguardas de mitigación que entiende relevantes para una obra de esa magnitud. Y eso es lo que hemos hecho desde el principio, y entendemos que tiene que ser de cargo de quien hace la obra esa mitigación, digamos, ¿no? Entonces hemos planteado una serie de obras que le hemos planteado desde el primer día que hemos estado hablando. Por ejemplo, concretamente, ¿qué es lo que plantea la Intendencia en ese sentido? Y, por ejemplo, construcción de vías de paso, obras vinculadas al saneamiento en alguna zona, alguna forma de facilitar la circulación. Tiene que ver, además, con algo que para nosotros fue nuevo, que es que el tiempo de bajada de barrera del tren fue mucho mayor a lo que estaba previsto. Entonces, eso genera un cambio en la circulación, ¿no? Porque desde el punto de vista de la movilidad, del paso de peatones, todo ese tipo de aspectos que hay que tratarlo con mucho cuidado. Nosotros hemos trabajado muy profesionalmente planteando ese tipo de medidas de mitigación que tienen que ver con la interacción o con la vida de las personas en una realidad que les va a cambiar, digamos, ¿no? ¿Ustedes consideran que este proyecto en algunos aspectos no cuida eso? ¿No tiene ese cuidado ambiental? A ver, todo proyecto tiene un impacto ambiental. Eso es algo que hay que trabajarlo en general sin irse a los extremos. Es decir, todo proyecto tiene algún tipo de impacto ambiental. Si nosotros vamos a pretender que haya proyectos que no tengan ningún impacto ambiental, eso es una utopía, no haríamos nada. Ahora, cuando el proyecto se impacta, se instala, se implementa, empiezan a aparecer diferentes aspectos que uno tiene que o evitar o mitigar, ¿tá? Entonces, si va a pasar un tren que no me va a dejar pasar más tiempo de lo que yo tenía previsto, yo tengo que ver cómo mitigo esa situación, cómo construyo obras o situaciones que hagan que eso sea de menor impacto. Y así en todas las obras. Todas las obras tienen que llegar, y ese es un tema que es cada vez más relevante y más ineludible, que es cómo nosotros cuando implantamos una obra llegamos a un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Ahí es un punto clave, ¿no? Porque muchas veces se dice, más allá de este proyecto,
que lo económico va por un lado, va por un camino, por una calle que no se cruza precisamente con lo ambiental en estos tiempos, ¿no? ¿Qué visión tienes sobre eso? Mirá, ¿Es posible ahí conectarse? Yo recuerdo cuando tuvimos una conversación en algún momento cuando estábamos haciendo el Plan de Saneamiento Urbano 6, en esto, ¿no? Que empezamos con una versión que lamentablemente no se aprobó en la Junta, que incluía toda esta visión un poco más integral. Y una de las cosas que hablaban, que me decían era, hay que tener presente los aspectos sociales y ambientales, porque mirá que el BID, me estaban explicando, ¿no? Mirá que el BID es muy exigente en esto, entonces como algo de plata para lo ambiental va a haber que dedicar. Yo les decía, no, eso para mí no es un problema, es decir, nosotros tenemos que integrarlo desde el primer día, lo ambiental y lo social y lo económico, como que lo económico debería incluir todo. Ese es un tema que está cada vez más presente en el mundo. Yo recuerdo que cuando tuvimos en el gobierno pasado la discusión de la instalación de la planta de UPM y la instalación del tren y todo esto que se discutió, y se discutió mucho en el gobierno y con la empresa, se hizo un estudio la decisión de aprobación de la planta tuvo mucho que ver con ese estudio muy exhaustivo de, bueno, cuánto impacta y cuánto beneficia. Y eso hay que ponerle números y hay que ponerle decisiones, pero también hay que incorporar una visión de hasta dónde llega cada cosa. Y eso es bastante dinámico, ¿no? Porque uno va incorporando información, uno, como decía Carolina ahora en la presentación que mostraban, ¿no? Decir, este tema de la crisis del agua necesariamente a uno le hace replantearse cosas. Es decir, todo el tiempo uno tiene más información, uno no puede pretender sabérselas todas en todo momento. Lo que sí tiene que leer la realidad y entender que cosas que antes las veía como naturales, ahora ya no son naturales, digamos, o que el planeta nos exige que seamos más exigentes, valga la redundancia, en algunas cosas que antes capaz que no. Y por eso hay que estudiar y por eso hay que manejar, y sobre todo hay que manejarse en base a evidencia. Cuando yo digo que esto va a impactar, tengo que medir, tengo que estimar cuánto va a mejorar la producción, cuánto va a impactar en el ambiente, cómo va a afectar en lo social. En el tema de la limpieza, nosotros eso lo vimos muy claramente, esa configuración, ¿no? Es decir, cómo vos asegurás la inclusión social y no dañás a esa gente que hoy vive de la recuperación de plásticos, digamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenés que tenerlo presente e ir avanzando con mucho cuidado en todas esas direcciones. Ahora, en eso de buscar el equilibrio, ¿no? Que es fundamental, porque uno, por ejemplo, en el caso concreto de este proyecto del ferrocarril, uno entiende o puede llegar a entender el planteo de las vecinas y de los vecinos que saben que una obra de estas características le puede generar un impacto. Por otro lado, también ve uno que este proyecto genera miles de puestos de trabajo y puede cambiar también la economía de un país, donde se para la política buscando ese equilibrio. Es que justamente la búsqueda de esos equilibrios es la política. A mí me gusta, yo siempre digo, cuando alguien me dice, esto es técnico y no político, yo me pongo un poco nervioso, porque generalmente esto es técnico y no político quiere decir, no hay decisiones a tomar, y todo el tiempo hay decisiones a tomar. También me pongo nervioso cuando me dicen esto es político y no es técnico, ¿no? Porque ahí puede ser sinónimo de que quiero hacer cualquier cosa, digamos, con la excusa de que es político. Hay que buscar ese balance y la política incluye tener toda la información sobre la mesa, ¿sí? Cuánto impacta y tomar las decisiones políticas de cómo esto se alinea con mi política pública. Esto tiene que ver, por ejemplo, esto de el tema de la Ruta 102, donde la Intendencia dice, bueno, miren, esto está impactando demasiado en el humedal. Nosotros queremos reordenar el suelo rural de Montevideo. De hecho, la Intendencia se opone a la ampliación del anillo perimetral, precisamente. De Exactamente, la Ruta 102, y eso lo hemos dicho claramente, ha sido un giro en la política donde nosotros íbamos por una apuesta de mitigar impactos, pero realmente viendo la realidad, además de cómo está llevado adelante el proyecto, viendo la realidad de que hay que definir cómo cuidar el humedal, cómo protegerlo, dijimos, no hagamos esta obra, busquemos alternativas. Y eso tiene que ver con cómo vos movés el peso entre, bueno, lo que te beneficia y lo que te perjudica, como decís vos. Ese tipo de decisiones todo el tiempo están sobre la mesa y hay que hacerlas además en marcos de participación, escuchar. Y participar no quiere decir hacer todo lo que me pidan en todos lados, porque si no uno no gobierna, digamos, ¿no? Pero sí escuchar, entender y ajustar en base a intercambios con vecinos, con todos los actores en realidad. ¿Y cómo es la coordinación o el diálogo, si es que existe, con el gobierno nacional en ese sentido, a partir de estos proyectos que estamos hablando?
Porque la Intendencia ahí juega un rol muy importante también. Bueno, mira, nosotros en cada caso, en cada proyecto, hay una normativa que define cómo se participa. Nosotros en los temas de la Ruta 102, por ejemplo, pedimos un espacio de participación. Nos hubiera gustado tenerlo antes, digamos, pero estuvimos trabajando con el Ministerio de Transporte, dando sugerencias. Luego se decidió seguir adelante con esa licitación y ahora estamos esperando a ver qué sucede, pero ya hemos manifestado que no estamos en contra. Los ámbitos institucionales en general funcionan más allá de las discrepancias. A nosotros nos gustaría que hubiera un poco más de participación en general, no solo con la Intendencia, sino hacia los vecinos y además con mayor, y ahí sí hay una diferencia creo en general, es que nosotros estamos apostando a poner, volviendo al tema del agua, por ejemplo, a poner la mayor cantidad de información sobre la mesa. Nosotros tenemos la visión de que en cualquier problema es más fácil o es mejor tomar las decisiones con los datos a la vista de todos, más allá de que a veces los datos no se publican por no generar alarma. O sea, en realidad uno ya sabe que el agua está saliendo salada, digamos. Cuán salada está es un número que es interesante tener y por eso creemos que difundir la información y los datos es muy importante para que la discusión se dé sobre un fundamento y no sobre prejuicios. Sobre la obra del puerto, ¿no? Allí se mezclan cuestiones ambientales y patrimoniales también, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo es el diálogo con el gobierno? Y bueno, nosotros ha habido una puesta en manifiesto de los cambios que había en la ampliación de la terminal Cuenca del Plata. Nosotros hemos manifestado una serie de observaciones que tenían que ver con diferentes aspectos y se los hemos planteado al Ministerio de Ambiente y hemos estado trabajando en un ámbito posterior. ¿Y se ha avanzado en eso? ¿Se ha logrado avanzar? Se está trabajando, yo creo que se está avanzando, sí. Todavía estamos en un marco de trabajo, a mí no me gusta hablar cuando hay muchos marcos, cuando hay un trabajo andando, pero en general sí. ¿Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando? Con gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el ingeniero Guillermo Monsecchi. Hoy también en la introducción me preguntaba sobre el vínculo de la política con el ambiente, ¿no? Bueno, en esta administración se inauguró el Ministerio de Ambiente y más allá de lo que ocurrió con el ministro Peña, el cambio que hubo de secretario de Estado, recuerdo que en la campaña todos los partidos y todos los candidatos coincidían en la importancia de tener un ministerio y en las cuestiones ambientales. En ese sentido, ¿cómo lo ve más allá de lo que está haciendo la Intendencia? ¿Cómo lo ve la izquierda? ¿Cómo lo ve el Frente Amplio en estos temas, pensando también en el futuro? ¿Es un tema que hoy está en la agenda? ¿Es una prioridad? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda es un tema que va a estar, que está ya en la agenda, que se está trabajando y en el que hay que avanzar en esta dirección que yo te decía, de entender lo ambiental no como un tema separado, sino como probablemente el tema de cara al futuro. Y en Montevideo, lo de Montevideo más verde no es solo un eslogan, o como alguien me decía el otro día en las redes sociales, greenwashing, ¿no? Como que uno hace esto para darse... Y que cosas que suceden en todo el mundo, ¿no? Lo verde vende bien, digamos, pero en realidad nosotros, desde todas las acciones, queremos avanzar a entender eso, como que lo ambiental sea transversal a la gestión y no sea como un aspecto a cubrir de esa lista, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con cuidado del ambiente, cuidado del agua, gestión de los residuos, preparación con el tema de cambio climático, resiliencia. Montevideo se plantea como llegar a 2040 a carbono neutral. Son desafíos que involucran el corto, el mediano y el largo plazo y que tienen que estar en una agenda necesariamente osada, porque si no, no vamos a quedar sin planeta. Digamos, es un desafío general y por lo tanto tiene que ver con esto, y lo resumiría ahí, con esto de incluir lo ambiental como un componente en la decisión, en cualquier decisión que se tome. ¿Tá? No solo en cuidar los cursos de agua, sino en cómo cada acción que vos tomás impacta sobre el ambiental y que además eso permita mover la decisión, digamos, ¿no? Permita efectivamente aparecer en eso y no como en una oposición. Eso es algo que con el Ministerio de Ambiente hemos trabajado mucho, digamos.
y que de cara a las elecciones y al gobierno que viene para el Frente Amplio es un tema súper relevante. ¿Cuál cree que ha sido el aporte del Ministerio de Ambiente precisamente? Mira, yo creo que siempre que... Yo en general le tengo miedo a las institucionalidades que surgen, digamos, no por la institucionalidad en sí, sino porque a veces el hecho de implementar la institucionalidad es un hecho en sí mismo, cuando vos lo que querés es el fondo, digamos, ¿no? Entonces creo que el Ministerio de Ambiente tuvo mucho trabajo en recibir presupuesto, en instalarse y todos esos temas. Pero creo que sí trabajaron, sobre todo en la gestión de Peña, con el ministro de Gobierno hemos tenido muchas reuniones, pero sí se trabajó en poner el tema sobre la mesa, en el tema de los residuos, se continuó una serie de políticas que el gobierno anterior había iniciado. Creo que hay que avanzar un poco más. Creo que no solo el Ministerio de Ambiente, porque por ejemplo en el proyecto BIM nosotros teníamos el apoyo del Ministerio de Ambiente para esta visión integral, pero no así el de la oposición en Montevideo, gobierno nacional, digamos, ¿no? Que esa visión más integral no tiene que quedar solo en un ministerio, sino que ser una visión integral del país. Y eso no parece ser la situación con el gobierno actual, digamos, ¿no? Donde hay como nichos, digamos, acá. Creo que hay que tener una visión más integrada, más completa, digamos. ¿Y cuál debería ser el rol de la tecnología en estos temas ambientales pensando en el futuro? Bueno, la tecnología como todo es un catalizador posible, pero no sustituye a la política. La tecnología puede ayudar si vos tenés los objetivos claros, por decirte cualquier cosa. Nosotros tenemos monitoreo de los vehículos que transportan residuos en Montevideo por GPS. Si yo los tengo monitoreados y no hago nada, en realidad incorporé tecnología, pero no estoy haciendo nada. Ahora, si yo lo que hago es controlar que no vayan a ciertas zonas de Montevideo a verter residuos en cursos de agua, pues los tengo georreferenciados, ahí sí se vuelve útil. O sea, la tecnología se vuelve útil cuando está alineada con las estrategias de política ambiental o de política de cualquier tipo, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante, yo diría que es clave, porque si no estás desperdiciando recursos, pero tiene que estar alineada a una estrategia, ¿no? Bueno, y en esa estrategia, ¿no? Está la política por un lado, está la tecnología. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo se genera el compromiso con los ciudadanos para que todo esto funcione? Está muy bien la pregunta. La participación. Nosotros en esto de Montevideo Más Verde, uno de los aspectos transversales que definimos era esto que yo te decía de los datos y de tomar las decisiones en base en evidencia. El otro aspecto transversal grande es el de la participación. Y la participación, cada vez más en el mundo que vivimos, tiene que ver con diferentes modelos de participación, de diferentes tipos, que no alcanza con que yo haga, está bien que yo comunique lo que hago, está bien que yo reciba los reclamos, pero también está bien que yo plantee mis ideas, las comparta con la gente y escuche de verdad lo que me dicen para ajustar. Al final, el que tiene la responsabilidad de gobernar es el que gobierna, pero ese ida y vuelta con la ciudadanía creo que es realmente útil y creo que en los aspectos ambientales, donde es muy difícil, porque la posición inicial generalmente de la gente afectada es no quiero que me hagan nada acá, pero se puede llegar. A nosotros nos pasó con el ecocentro que está en el buceo. Al principio los vecinos estaban totalmente en contra y nos lo decían. ¿Y qué hicimos? Mostramos lo que iba a pasar, formamos una comisión para seguirlo y hoy en día el ecocentro está funcionando, ha mejorado la zona y la otra vez una vecina me vino a decir, yo estaba en contra, pero ahora estoy para apoyar porque veo que se hizo lo que dijeron, iluminamos mejor la zona, ellos tenían miedo que se transformara en un basurero, digamos, ¿no? Eso se logró con un mecanismo de participación y esa participación tiene que ser permanente, no alcanza con terminar ahora que está inaugurado, sino que tiene que seguir hacia adelante. Ingeniero Mosecchi, gracias por su visita, su tiempo esta noche aquí en la OBE. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, se ven las finales de la NBA. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.